Continuamos con más información en Medicina al Día. Gracias por estarnos acompañando. Estamos a punto de aprender más acerca de nuestro cuerpo. En este caso hablaremos de una enfermedad muy común que es el reflujo y es uno de los problemas digestivos más frecuentes en el público, el cual también pues está, dependiendo de su intensidad, puede llegar a tratarse de diferentes maneras. En esta ocasión hablaremos en temas de endoscopía terapéutica avanzada, cómo pues este vital órgano llega a tener este cierto tipo de complicaciones. Nos acompaña en el estudio el doctor Juan Carlos Caramés, cirujano general y especialista en endoscopía terapéutica avanzada. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Gracias, contento de estar nuevamente con ustedes y listo para comunicarnos con todo el auditorio. Así es, importante compartir con el público esta información para lograr tener un buen diagnóstico que sea temprano, oportuno y preventivo en muchos casos. En esta ocasión el tema es acerca del reflujo, que es más común de lo que la población también se llega a imaginar. Así que antes que nada, ¿cómo saber que el cuerpo padece de reflujo? ¿Cuáles son estos síntomas que se llegan a presentar? El síntoma característico es la sensación de ardor o de agruras detrás del esternón o aquí en el pecho, después de una comida grasosa o de una comida copiosa, o incluso pacientes que están dormidos en la noche y de repente se despiertan con la sensación que se están ahogando. Es por reflujo, por regreso de ácido del estómago hacia el esófago. Y tal como decías, es una de las enfermedades más frecuentes en el sistema digestivo. De hecho, todo mundo en algún momento podemos presentar alguna eructo o una sensación de ardor, y eso no es una enfermedad. Se vuelve una enfermedad cuando ya esto es persistente y está generando en el paciente molestias, el dolor persistente, la sensación como de una punzada que se puede en ocasiones, ¿cómo se dice?, confundir con un infarto del corazón, porque llega a ser tan intenso el dolor por el reflujo que el paciente siente que se está muriendo, siente una opresión en el pecho intensa, y todo esto es por reflujo. Hay pacientes que han llegado incluso a la terapia intensiva con una sensación de que se están muriendo, les hacen un electrocardiograma, todo está normal y resulta que el problema es un reflujo gastroesofágico muy severo, y esto es importante atenderlo desde el momento en que el paciente tiene síntomas persistentes de agruras o de dolor en el pecho o dificultad para pasar los alimentos. Eso es importante. Comentaba también por ahí acerca de que cuando hay estas comidas que son muy grasosas, cuando hay este tipo de alimentación que en ocasiones también llega a ser muy pesada para digerir para el mismo cuerpo, llega a haber esta sensación también cuando personas que ya han padecido problemas anteriores, pues bueno, tienen estas alimentaciones que también son muy irritantes, con cítricos, con picantes, claro que producen también esta sensación de reflujo. Pero ¿hay algún otro factor que lo pudiera provocar o que sea el causante de que la persona tenga estos síntomas? Sí, hay muchos factores. Es una pregunta muy interesante porque el simple sobrepeso, y obviamente estamos hablando de México, México ocupa actualmente el número 1 a nivel mundial en sobrepeso y obesidad, pero el sobrepeso ya está generando mayor presión en tu abdomen y eso puede generar reflujo. El hecho de no tener la costumbre de hacer un ejercicio físico, una actividad física, el sedentarismo facilita el reflujo. Condiciones como una hernia yatal, que es un defecto congénito la mayoría de las veces, genera reflujo gastroesofágico. Pero vamos al punto que hemos comentado siempre. Una simple gastritis, que lo digo así, simple gastritis intencionadamente porque lo tomamos como una simple gastritis, así es, pero no es una simple gastritis, es una alteración donde el vaciamiento del estómago no se está llevando a cabo. Entonces, al retrasarse el vaciamiento del estómago, aumenta la presión dentro del mismo y esa presión busca un sitio de salida, y el más sencillo es irse hacia arriba, hacia el esófago, y eso va a generar también el reflujo persistente en muchos pacientes. Entonces, muchas veces no hay una hernia yatal, no hay un problema esofágico, el problema está en el estómago por una simple gastritis, y el paciente puede tener reflujo intenso y tener problemas muy serios, pero se trata de un problema del estómago. Que esto también lleva a problemas muy comunes acerca de la automedicación. Cuando es mi gastritis, ya sé que tomándome cierta marca de yogur o cierta bebida láctea me va a ayudar a calmar esa sensación de ardor. Tengo mi medicamento de confianza que lo puedo surtir porque es de libre venta en las farmacias, y claro que eso también paulatinamente va empeorando el problema, porque como comentaba, la salida del reflujo o de este ácido pues es hacia arriba, cuando regularmente el cuerpo tendría que hacer la función de
poder vaciar el estómago para evitar estas situaciones. Lo que me lleva también a la pregunta de cómo se realizan los estudios para la detección del reflujo. Sabemos que en endoscopía terapéutica avanzada la tecnología ha avanzado a tal grado que se pueden realizar estas revisiones y que puede haber esta maximización. ¿Es el término correcto? En donde se llega a ver magnificación, ven, estamos aprendiendo todos juntos, donde se alcanza a ver de una mejor manera el estómago. Aparte de la magnificación, ¿hay algún otro método para lograr identificar el problema del reflujo en el paciente? Sí, solo déjame comentar un momento acerca de la magnificación. El problema persistente del reflujo genera o provoca que en el esófago se transformen las células del esófago, se transforman por células tipo intestinal en algo que se llama metaplasia intestinal, que es el primer cambio celular que ocurre cuando hay un reflujo persistente. Y este problema, cuando el reflujo persiste, esta metaplasia intestinal o esa transformación de tejido esofágico sano por tejido tipo intestinal sano en un sitio donde no debe estar, si persiste el reflujo, entonces ahora va a progresar hacia una displasia. Y una displasia, como lo hablamos antes en cáncer, cuando hablamos de cáncer gástrico, una displasia ya son lesiones o cambios celulares que van o pueden generar el desarrollo de un cáncer de esófago en este caso. Entonces hay displasia de bajo grado, después displasia de alto grado y finalmente ya un cáncer de esófago. Estamos hablando de una enfermedad por reflujo que decíamos hace un momento, podría empezar con una simple gastritis. Así es. Entonces, con la cromoendoscopía electrónica y magnificación en el Centro de Endoscopía Terapéutica Avanzada, tenemos la capacidad de detectar los cambios sutiles a nivel celular que están hablando ya acerca de una displasia que puede ser bajo grado o alto grado, o incluso un cáncer incipiente, un cáncer inicial en el esófago en un paciente que tiene reflujo y que estamos en toda la posibilidad de resolverlo por vía endoscópica, haciendo un procedimiento de cirugía por vía endoscópica para resolver este problema. Pero volviendo al reflujo, tenemos la endoscopía, obviamente, para detectar los cambios celulares que están ocurriendo a nivel del esófago por el reflujo, pero también tenemos otros procedimientos como lo es la manometría y la pHimetría de 24 horas, que también nos van a ayudar para determinar qué paciente tiene otros problemas, por ejemplo, una hernia tal, y que esta hernia tal puede ser susceptible a una cirugía para resolver esta hernia tal que está ocasionando el reflujo. En la manometría consiste en introducir una sondita a través de la nariz que tiene sensores de presión y una vez que está instalada la sonda, al paciente le damos a tomar varios tragos de agua y entonces el esófago hace estos movimientos para vaciar el contenido que está llegando al interior del mismo y esa sonda percibe esos cambios de presión y todo se está dibujando en un monitor, una pantalla de televisión de un monitor médico y eso nos permite estudiar las presiones que está manejando el esófago, si se está vaciando correctamente o no. Terminamos esa manometría y ahora colocamos una sondita mucho más delgada que se queda por 24 horas. Ahora esta sondita tiene un sensor de pH, cambios en el pH. Cuando hay reflujo, cambia el pH y lo percibe esta sonda. Y esa sondita se queda por 24 horas y el paciente trae un grabador colgado aquí del brazo donde se está almacenando toda esta información. Esta información de la manometría y pHimetría son estudios indispensables para poder decidir seguramente qué paciente que tiene una hernia tal y que está teniendo trastornos ya por el reflujo persistente, qué pacientes son susceptibles para una cirugía y que realmente se van a ver beneficiados de hacer esta cirugía. Porque con frecuencia no se hacen estos procedimientos diagnósticos oportunos, el paciente se somete a una cirugía pero está igual o peor que al principio. O sea, la cirugía no modificó nada porque no se hicieron puntualmente la manometría y la pHimetría de 24 horas que los tenemos en el Centro de Endoscopía Terapéutica Avanzada disponibles desde hace ya varios años para el público. Siendo pioneros de las técnicas no solamente de cirugía, sino también acerca de la detección y la prevención de diferentes tipos de enfermedades y también de complicaciones gastrointestinales. En este caso nos comentaba que sí hay una cirugía en la que se podría pues mejorar la vida del paciente para que estas presiones siempre se mantengan en los niveles estándar que deben de realizarse para evitar el reflujo. ¿Todos los pacientes llegan a ser candidatos para esta cirugía? No, como te expresaba hace un momento, la gran mayoría de los pacientes que tienen reflujo, el problema principal ni siquiera está en el esófago, o sea, no es por una hernia tal. Y esto es interesante mencionarlo porque muchas personas tienen la idea, incluso algunos médicos les dicen, ¿tienes reflujo? Tienes una hernia tal, hay que operarte. No, la mayoría de los pacientes que tienen reflujo
gastroesofágico y que tienen síntomas de ardor, como ya lo comentamos hace un momento, la gran mayoría tiene problemas del estómago y problemas de vaciamiento del estómago, como lo comentábamos. El estómago se distiende, no se vacía correctamente, aumenta la presión, esa presión se ejerce hacia el esófago y entonces tenemos reflujo. Entonces, no todo paciente que tiene un reflujo gastroesofágico necesita una cirugía. Igual, no todo paciente con una hernia hiatal va a requerir una cirugía, pero si todo paciente que tiene reflujo gastroesofágico necesita una endoscopía y necesita estudios como la manometría o pechimetría para determinar si realmente el problema requiere una cirugía o no, y si acaso vamos a hacer la cirugía, si realmente el paciente se va a beneficiar de esta cirugía o no es necesario hacerlo porque puede empeorar en las condiciones del paciente. Y es a donde la tecnología ha llevado al Centro de Endoscopía Terapéutica Avanzada con el doctor Juan Carlos Caramés a que puedan detectar y puedan prevenir tener una estancia hospitalaria probablemente innecesaria, porque antes no existían estas técnicas. Así que, siendo pioneros desde hace varios años, no solamente aquí en México, sino también en Latinoamérica, el doctor Juan Carlos Caramés ha ayudado a muchísimos pacientes. Así que los invito a que acudan con él a una consulta médica previa para que puedan tomar la decisión de qué va a ser lo mejor para su salud.